Shabbat Shalom, te saludamos desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Desde esta comunidad hebrea hoy vamos a compartir la riqueza, la enseñanza de una nueva porción de la Torá, la número 9, que lleva en el orden secuencial. Estamos hablando de la parashá o la porción de Torá llamada Vayeshev. Vayeshev se interpreta como se asentó o se estableció. Y vamos a conocer la riqueza de cómo vamos nutriendo la formación de nuestra alma. Estamos en el libro de Bereshit, estamos en el libro de Génesis, de la gestación, de la genética original, y vamos a ver cómo nuestra alma se va formando para conocer nosotros mismos los puntos débiles, los lugares de rectificación, como también los puntos de fortaleza y riqueza. Sin más, vamos a avanzar en este estudio que se llama Nada es lo que parece, porque vamos a ver una historia que literalmente parece agresiva, destructiva, pero en la riqueza y en el fondo vamos a comprender que tiene un solo propósito, que es engañar al otro lado. La estructura de este estudio tiene la porción tiene la intención simplemente de engañar al lado opositor, al lado donde se mueve el Satán, el opuesto, el oponente. ¿Para qué? Para que se manifieste lo que estamos viviendo en este tiempo, que es la manifestación de la luz oculta, el Or Haganús, así se llama en hebreo. Por eso nos vamos a encontrar con que hay otra historia dentro de la historia, o hay una verdad dentro de esta historia, cuyas apariencias parecen una cosa, pero en sí el control que tiene el Eterno sobre esto es exquisito, es maravilloso. La porción comienza en el capítulo 37 hablando de que Jacob se asentó, se estableció, y el siguiente versículo, a raíz de este asentamiento, empieza a hablar de su genealogía y comienza con José, a los 17 años, pastor. Él estaba a cargo de algunos animales, y junto con sus hermanos, sus 10 hermanos, llevaban adelante la tarea pastoral. Era un poco el mensajero, el emisario, el informante de su padre, para saber cómo sus hermanos mayores llevaban adelante la tarea de pastorear. Lamentablemente, este privilegio que tenía José desató un amor diferente. Estoy hablando de lo literal en Jacob, que le regaló una túnica de colores que él lucía y de la cual se destacaba de sus hermanos. Por esto empezó toda la rencilla, todo el enojo, la envidia y los celos de sus otros 10 hermanos, que hasta planearon con quitarle la vida. El desarrollo de esta historia va a mostrar distintos estadios de José. Primero, tirado en una cisterna, forcejeado y maltratado por sus hermanos, quienes en algún punto habían preferido quitarle la vida, como dije, pero ante la intervención del hermano mayor de Rubén, preservaron su vida, no mancharon su nombre con sangre, su genealogía con sangre, y terminaron, por acción de Judá, el cuarto hijo de Jacob, la venta, vendiéndolo a mercaderes, a ismaelitas que pasaban por allí, quienes lo desembarcaron en Egipto. Allí el oficial de Faraón, llamado Potifar. Lamentablemente las traducciones comunes occidentales no aclaran quién es Potifar. Potifar era un oficial, un jefe de matarifes, un jefe de carnicerías, de lo que comía Faraón. Y este Potifar lo incorpora como sirviente suyo. El capítulo 39 cuenta que era tal el favor del Eterno Padre para José, que lo que hacía José prosperaba. Y llegó a tal impacto en Potifar que él le confió la administración de toda la casa. La Torá se fija en una sola excepción: menos del pan que comía. Y le encarga todos los bienes. Y Potifar prosperó porque estaba José. Potifar crecía en bienes y en riquezas porque estaba José.
Pero hubo un evento que desestabilizó y desencadenó el encarcelamiento de José, que es el intento de seducción de su esposa, quien lo había encontrado atractivo. La Torá detalla y marca que él era una belleza de persona, humanamente, estéticamente, y esta mujer intentó seducirlo. La Torá no lo aclara, la Biblia tampoco. Sí, en un comentario de la Torá dicen que este acoso duró 1 año. Pero finalmente, en una oportunidad, ella quedó solo con él, intentó seducirlo y José se escapó de sus garras, lamentablemente dejando sus ropas, lo que hizo que la mujer usara esto para acusarlo de acosador a él, de intento de seducción y violación. Por esto fue a la cárcel y el capítulo 40 marca el tiempo de José en la cárcel. Allí, otra vez, la gracia y el favor del Eterno, la Shejiná de él, estuvo sobre José todo el tiempo, acompañándolo, y hizo que el jefe de carceleros le encargara la gerencia de todos los presos. Particularmente había 2 que eran quienes habían tenido algún inconveniente con Faraón, el copero y el panadero, que eran los que tenía Faraón para proveer su alimento y su bebida, y ellos tuvieron un sueño. José, aquel que soñó al principio 2 sueños maravillosos al principio de esta porción, y por lo cual la envidia y los celos de sus hermanos crecieron a un nivel de excelencia, ahora él podía interpretar 2 sueños. La interpretación es correcta, ya vamos a ver qué significan, pero en definitiva, el final de la porción es que José le encomienda al panadero, al copero, que cuando él vuelva a su lugar no se olvide de él para ver si puede salir. Y esto también tiene un detalle. Este es el resumen rápido de lo que dicen estos capítulos. En el medio, me olvidé, en el capítulo 38 hay una historia rarísima que no sabemos por qué se mete ahí en medio de la historia de José, que es la historia de Judá con su nuera, Tamar, de quienes a través de una relación sexual de adulterio o de fornicación, Tamar va a quedar embarazada de Fares y Sara, unos mellizos, cuyo Fares es descendiente, antecesor, es de la línea genealógica de quien nacería el rey David, y del rey David nacería Mashiach. Una situación metida ahí en la historia, en esta porción donde José es el principal protagonista, pero con un impacto impresionante cuando veamos lo que significa. Vamos a estudiar, vamos a compartir. Primer versículo de la Torá, como siempre leo. Jacob se asentó en el área donde vivió su padre, en la tierra de Canaán. La Torá dice se asentó, la traducción es se estableció, se asentó. Y Jacob representa nuestra alma. Jacob, ya nos vamos a poner en las sandalias de él. Jacob es nuestra alma. Jacob es la esencia de nuestra existencia dentro de este envase llamado cuerpo humano, dentro de esta identidad con la cual nos identifican o nos reconocen aquí afuera en el plano natural, pero nuestra alma no está para asentarse. Para entender esto, por eso el versículo 2 comienza hablando de José y qué le va a pasar a José. ¿Por qué? Porque el padre se asentó y por ese asentamiento él pierde la presencia divina. Lo vamos a ver. En el capítulo 4 de Hebreos habla del asentamiento, o mejor dicho, de reposo. Establecerse es una forma de entrar en reposo, en decir, stop, acá me detengo. El capítulo 4 dice, entre estas cosas, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está hablando del pueblo hebreo. Pero no les aprovechó el oír la palabra porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no fue acompañada de fe? ¿Cómo muestro que estoy con fe acompañando la promesa? Con obras. Cuando yo no tengo fe, no tengo obras. Y si no tengo obras, estoy establecido. Ya entré en reposo. Y eso es lo que hizo
perder de vista al pueblo, a los que no entraron en el reposo. Pero los que hemos creído, versículo 3, entramos en reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué hubiese dado el reposo, no se hablaría de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esta escritura, un poco larga, pero necesaria, hace entender que el tiempo de reposo que nos va a venir en la era de Mashiach, esa va a ser donde todos reposemos. Pero mientras tanto, no nos podemos establecer, no nos podemos asentar. Tenemos que seguir moviéndonos y alumbrando, provocando el flujo de luz. Que la luz divina venga, nosotros seamos el canal, alumbremos y a través de nuestras obras de luz podamos hacer que esa luz retorne para generar más luz. Y haya, como dice aquí, no entraron, falta todavía gente entrar en reposo. Nosotros seamos los canales de luz, los faros en medio de esta oscuridad, para que alguien más de los que falta entrar vea la luz a través de nosotros y pueda ingresar al reino de los cielos. Esto es lo que significa asentarse. El versículo 2, y esto es lo que no hay que hacer, ¿no? No asentarse. Por eso puse, no es tiempo de reposo. La afinidad, y aquí es donde se desata todo esto. Esta es la descendencia de Jacob. José era de 17 años, apacentaba el ganado con sus hermanos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque era su hijo de su ancianidad y le hizo una túnica de lana fina. Versículo 4, cuando sus hermanos asumieron que su padre lo amaba más que a todos ellos, comenzaron a odiarlo. No podían hablarle apaciblemente. La situación tenía un alto grado de tensión. ¿Cuál es la afinidad? Esto y amaba más. ¿Qué significa y amaba más? Permiso, me voy a cruzar. ¿Qué significa que amaba más? Esta es la estructura del alma. Acá estamos nosotros. Esta es la conexión divina. Y estas 6 dimensiones son las de nuestra alma aquí. El alma intelectual, emocional. Y esto, como dijimos, es la materia. Esto es lo que se ve, Malhut, el reino, la materialización. Vuelvo a repetir, esto no tiene luz propia. La luz viene desde aquí y va en sentido de esta manera, recorriendo todas las dimensiones. Aquí se concentra, este es el agujero del embudo, y aquí es donde se vuelca. Si hay una armonía, aquí se nota, que era lo que le pasaba a José. Dice que la presencia de Dios estaba con él y todo le salía bien. Quiere decir que este flujo estaba en orden. Ahora vamos a ver las condiciones en que estaba en orden. Como vimos, apareció Abraham, apareció Isaac y Jacob. Ahora aparece José en acción. Ya había sido nombrados. Esta es la estructura, si la podemos ver. Estos son los fundamentos del alma. Estas son las bases, los cimientos del alma. Estos son los 3 patriarcas y un gobierno, José, que hacen que nuestra alma se consolide, se solidifique. Son los cimientos, como los cimientos de la casa. Estas son la parte baja para hacer que lo demás que se construya se consolide. La afinidad de la que habla acá no es de un papá que tiene su nene preferido.
como se lee directamente y literalmente, y aquí empieza a jugar esto de no es lo que parece. Jacob tenía afinidad con José porque son las dos dimensiones de la columna central, la columna del equilibrio. Y la afinidad que tenía Jacob era porque José, siendo esta dimensión que se llama en hebreo yesod, que se traduce como fundamento, al ser el fundamento de la recolección de luz, Jacob tenía que asegurarse que José estuviera en plenitud, porque si no, la luz aquí no se materializa. Estos personajes lo único que hacen es graficar cómo funciona el circuito de nuestra alma, cómo fluye la energía desde la luz que entra por acá y se desparrama por todo nuestro ser. Y nosotros nos expresamos en palabras, en acciones, en pensamientos, en ideas. Bien, esta afinidad que yo puse acá tiene que ver, o este amaba más, con esto, con la conexión directa. Jacob necesitaba asegurarse que José, yesod, el fundamento, sea lo que tenía que ser, un canal, un flujo de luz constante. Que esto fracase, por más que acá haya luz, aquí no hay luz. Si se traba este conducto, no hay luz. Este es el embudo por donde pasa toda la luz y la energía. ¿Qué es yesod? Yesod es fundamento, el fundamento de las relaciones. Por eso vamos a ver a Yosef o José relacionarse con su padre, relacionarse con sus hermanos, relacionarse con Egipto y con los distintos personajes que van a aparecer en su trayectoria. Todavía no está resuelto el tema de José, por lo tanto tendría que dejar un huequito abierto, como que todavía no se completó la dimensión de yesod. Pero vamos a ver cómo José va corrigiendo y dónde lo va a corregir y cómo lo va a corregir. Yesod también tiene que ver con todo lo que es sexualidad, todo lo que tiene que ver. Si nosotros a esto lo llevamos, que también es así, y hacemos el diseño del cuerpo humano, a ver, me quedé corto, pero esta parte corresponde a la parte sexual, a las relaciones, a las intenciones sexuales. José viene a corregir o a rectificar todo tipo de relación íntima, familiar, directa o familiar sexual, a corregir todas las intenciones de sexualidad. Las personas que tienen problemas con la sexualidad tienen un problema aquí, en la dimensión de yesod. Las que tienen problemas con sus familiares, con hermanos, como estamos viendo, tienen un problema acá. Puede ser que haya también distorsionada otra dimensión, pero principalmente esta es la que hay que rectificar, la de las relaciones. Y si hay malas relaciones, no hay luz. Y nuestro semblante, nuestra experiencia material es muy mala, muy baja. Los sueños y el orden. Si vamos a la historia, Yosef tuvo dos sueños. Primero, que sus 10 hermanos, sus 11 hermanos se postraban. Dicen que estaban los manojos de trigo y que el manojo de él se pone de pie y los demás se postran delante de él. Ahí empezó a maximizarse lo que son celos y envidia. Primero la túnica y ahora un sueño donde sus hermanos se postran, hermanos mayores, e inclusive Benjamín, que es el más chiquito y es el que se quedaba en la tienda. ¿Cómo es esto? Bueno, este es un sueño donde al usar el trigo, José representa al proveedor del alimento, el sustento para sus 11 hermanos. El segundo sueño ya involucra a la luna y el sol y las estrellas, y donde Yosef está delante de ellos y los demás postrados, o sea, ya involucra al padre. Primero se van a postrar los hermanos y después se va a postrar toda la familia. Ese es el orden de los sueños.
Y ese orden José lo sabía, lo entendía. Por eso José, en la ruta comercial por la cual él fue vendido, no la utilizó para enviar un mensaje a su padre. Él lo podía haber hecho. Pasaron 22 años entre que José se fue a los 17 años hasta que se reencontró se reencontró con sus hermanos e indirectamente con su padre. 22 años. Pero él asumió el poder 13 años después, o sea, de los 22 a los 13 años de este exilio, él ya era soberano de Faraón. Eso lo vamos a ver en la porción siguiente. ¿Por qué él no envió un mensajero? Tenía la autoridad para hacerlo. Porque tenía que cumplirse los sueños según el orden en que el Eterno se los permitió soñar, en la forma en que el Eterno le concedió él soñara. Si él se adelantaba por emoción, por lo que nos pasa siempre, que entre los familiares nos emocionamos y nos pasamos de rosca, lo que hacemos es arruinar el plan divino. Esa es la razón por la cual se podría pensar, ¿por qué José no mandó a avisarle al papá que estaba bien, que estaba vivo? Bueno, esta es la razón. La túnica de colores tiene un significado totalmente profético. Como Jacob sabía de la importancia de José como parte fundamental en nuestro árbol de la vida, lo señalizó con algo distinto, una túnica de colores. ¿Qué le pasó a esa túnica de colores? Fue elemento de comprobación. Del elemento de comprobación para que los hermanos justificaran lo que habían hecho o encubrieran lo que habían hecho y hacerle creer a su padre que esa túnica manchada con sangre de un cabrito parecía o semejaba el sacrificio de Yosef, que alguna bestia feroz, que es lo que dice las Escrituras, se lo había devorado y la túnica había quedado obviamente ensangrentada. Causa y efecto de esta túnica, si vamos a las porciones anteriores, cuando Isaac bendijo a Jacob creyendo que era Esaú, Jacob usó una piel que no era de él, un elemento que no era de él, para conseguir la bendición. Ahora el mismo Jacob era engañado porque una túnica con sangre que no era de su hijo, ahora lo engañaban a él haciéndole creer que el que había muerto era su hijo. En definitiva, todo vuelve. Lo que hacemos es un boomerang que trae un retorno. Por eso las Escrituras dicen, dad y se os dará. Con la misma vara que medís, os van a medir. Causa y efecto. Como yo doy, con la intención que doy, con el sentido que doy, así vuelve a mi vida. Y esto es para tener en cuenta, para medir las acciones, porque habla de medida. La profecía. El que presentó la túnica y el que hizo todo, la definición, digamos, el liderazgo de esta decisión fue Judá, el cuarto hijo de Jacob. Fue él el que definió, dice, no nos manchemos con sangre, pero vendámoslo. Y agarremos un cabrito y manchemos la túnica para mostrarle a nuestro padre que él realmente ha fallecido o que ha muerto. Proféticamente, lo que hizo Judá con su hermano Yosef es lo que hizo Judas Iscariote, el segundo Judas con el segundo Yosef. Lo entregó y produjo esta connotación. ¿Qué salió de Judá, el hermano de Jacob? Sangre de cabrito, sangre de cordero, para manchar una túnica de colores. ¿Qué salió de Judá Iscariote? Sangre del cordero para manchar una túnica de colores. La túnica de colores representa a todas las naciones, representa al universo de naciones. Por eso, en el secreto de una conversación con Nicodemo, Yeshua dijo: de tal manera amó el Eterno al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cómo iban a creer? Por un sacrificio de sangre, por una redención. Porque si no hay sangre, no hay remisión de pecados. Esta es la profecía que aparece en este mensaje y aparece Mashiach, aparece la idea de Mashiach, pero hay una connotación superior. Yo le puse el cómplice número 11. En el versículo 12 dice: luego sus hermanos fueron a apacentar el ganado de su padre en Shechem. En este versículo no pareciera haber nada raro con la lectura literal en español, pero el versículo 12 en el hebreo tiene una connotación. Aparecen dos letras, Aleph Tav, con dos puntitos arriba. Y cuando las letras están marcadas de una manera especial, conforme a lo que saben los sabios, no lo sé yo, esto lo estudié, Aleph Tav no tendrían por qué aparecer. Pero ¿saben lo que representa? Aleph Tav representa la Shejinah del Eterno, la presencia del Eterno. Al decir los hermanos fueron a apacentar, está hablando de los 10 hermanos mayores, no Benjamín, que estaban a cargo del pastoreo. ¿Y quién iba con ellos? La presencia divina, Aleph Tav. Aleph Tav es la cuarta palabra de la Torá que representa la aparición de Mashiach en la creación, ¿sí? El Bereshit bara Elohim et. Esta palabra se lee como et. Vamos a ponerlo acá. Et. La cuarta palabra de la Torá es la presencia de Mashiach. O sea, desde la creación, el sentido de Mashiach, de ungido, de enviado, está presente. Y aquí es la Shejinah, la presencia del Eterno, acompañando a los 10 varones a llevar adelante una obra terrible, macabra, familiarmente macabra, porque va a involucrar a su hermano. Aleph es la primera letra del alefato, Tav es la última, o sea que la plenitud de la presencia, todo el alefato estaba con ellos. Estaba todo a favor. Estaba todo a favor. Y es la presencia de Mashiach, la revelación de Mashiach en ellos, que tenían que hacer eso que tenían que hacer. Vamos a mirarlo desde otro lado. ¿Cómo puede ser que una familia como la de Jacob, con un nivel elevado de conciencia, cayera en el intento de asesinato, pasando por todos los sentimientos nombrados: celos, odio, envidia, violencia, porque dice que no le hablaban apaciblemente, violencia? ¿Cómo puede ser que ese nivel de conciencia no reconozca en Yosef la persona elevada que había, aunque fuera más elevados que ellos? ¿Cómo puede ser que Jacob no se dé cuenta que cuando le presenten la túnica de colores con su mente profética, porque era un profeta, no se dé cuenta que su hijo sí estaba vivo? ¿Cómo puede ser? Porque nada es lo que parece. Como dice el título, lo que era necesario hacer es que la gloria del Eterno, la Shejinah, la presencia, iba con aquellos 10 que iban a generar el exilio de Yosef, lo iban a arrancar debajo de las alas de su padre para iniciar un proceso, porque si Yosef no hace ese proceso, si Yosef se queda en su zona de confort, que era su casa, nunca hubiese sido aquel que soñó, y los sueños hubiesen sido parte de su memoria, de su olvido. Entonces era necesario que fuera lo que sucedió de esta manera. Jacob se queda sin la presencia, sin la presencia. ¿Cuánto tiempo? 22 años. ¿Cómo sabemos eso? En Génesis, avanzado ya el estudio, en Génesis 45, acá lo voy a leer, vamos a corroborarlo para que... En Génesis 45, 27, Yosef manda a través de sus hijos carruajes para traer a su padre a Egipto.
Y en el versículo 45-27 dice, y ellos, o sea, sus hijos, le contaron a Jacob todas las palabras de José, que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Habían pasado 22 años. Él se quedó sin la presencia y gracias a la ausencia de la presencia, él perdió el don de profecía, o mejor dicho, se le apagó el don de profecía y no pudo discernir que su hijo sí estaba con vida. ¿Cómo está todo esto? Todo está, y esto es para que comprendamos nosotros, bajo supervisión divina. Lo que te está sucediendo, lo que me está sucediendo, que me hace daño, que me molesta, que me interrumpe, que no me deja ver claridad, que no te deja avanzar, que te quita el sueño, que te preocupa, que involucra a tus familiares, no lo entendemos. No entendemos nada. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que siga el plan divino. Que siga el plan divino. Cuando Zacarías recibió el ángel para que le anunciaran el nacimiento de Juan el Inmersor o Juan el Bautista, el ángel lo dejó mudo. Porque si él hablaba, iba a abortar el plan divino que había sobre el que iba a anunciar y a preparar el camino de Mashiach. Eso es. Entonces, vuelvo a repetir, lo que nos está pasando, que es crudo, que es cruel, que no entendés por qué te pasa, que cómo puede ser que estoy en las cosas divinas, en las cosas del Señor y estoy viviendo de esta manera y me está atacando la situación por mi hijo, por mi hija, por mi padre, por mi madre. Bueno, es necesario. Se está fortaleciendo la dimensión de Yesod de tu alma. ¿Por qué José tenía que bajar a Egipto? Por esta razón. Porque Egipto es el lugar de corrección. Egipto es el ambiente donde vos y yo nos movemos. Egipto es la vida real, la vida en vivo y directo. Egipto es el lugar de oscuridad donde necesitamos mantener la conexión con el Eterno para que no nos pasen por arriba, para que no quedemos a un costado del camino malheridos y con ganas de morirnos antes de que seguir con vida. Era necesario, porque se iba a manifestar lo importante. Era necesario que Yosef bajara a Egipto. De hecho, la Torá dice que él fue, a ver si lo encuentro en el versículo, pero dice en el capítulo 39, José fue llevado, versículo 1 del capítulo 39 dice José en español, José fue llevado a Egipto. En hebreo la palabra es José fue descendido o descargado, o sea, de arriba hacia abajo. Era necesario para que José experimentara una vida de rectificación. Nuestra alma está aquí, en el Egipto que nos toca vivir, para corregir, no para quejarnos, no para hacer una lista de peticiones al Eterno, no para vivir y esperar que todo lo material se nos pegue, no es para eso. Estamos para corregir y para, lo más importante y que lo que menos entendemos a veces, es debilitar el mal. Cuando una persona de luz, como sos vos y como soy yo, estamos en un ambiente hostil, lo que hacemos es debilitar el mal, si estamos en conciencia. Porque cuando se alumbra la luz, produce retroceso de tinieblas sí o sí. Y basta un poquito de luz, encender un fósforo en un ambiente oscuro y mucha luz se produce o muchas tinieblas retroceden. El asunto es que a veces la realidad es tan fuerte y tan real que nosotros nos apagamos en vez de seguir alumbrando. Debilitar el mal, la acción de Yosef, que estuvo trabajando en distintos estadios bastante hostiles, como en una cárcel, y primero como esclavo, difamado y ultrajado y acusado de acosador y violador,
a pesar de ese ambiente, él terminó en el gobierno. Y cuando él llega al gobierno, lo que hace es corregir el mal que había en Egipto. Las chispas de luz que había en Egipto, llenas de oscuridad, empezaron a revivir. ¿Cuándo terminó de corregirse Egipto? En Éxodo 12, cuando el pueblo hebreo fue sacado de prisa por la última plaga de la muerte de los primogénitos. En Éxodo 12, la Torá o la Escritura dice algo que muestra esta rectificación del mal. En el versículo 36 dice: y Yahweh dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían. Todos le daban telas, le daban joyas, le daban alhajas, le daban oro, le daban plata, le daban bronce. ¿Qué dice el final? Así despojaron a los egipcios. Ese despojo es elevar la materia. Con ese despojo, más adelante en el capítulo 25 y luego en el 35 de Éxodo, el Eterno Dios le instruye a Moisés y Moisés pone en obra el tabernáculo del desierto, el Mishkan, el tabernáculo con el cual iban a armar la primera casa terrenal para el Eterno. ¿Con qué elementos? Con el despojo que lograron de Egipto. Vamos a avanzar. José se encuentra con la esposa de Potifar. La Escritura dice que él era de hermosa apariencia y bello semblante, era re bonito. Pero antes dice también que Yahweh estaba siempre con él y en todo lo que él hacía, su mano prosperaba. Entonces, este encuentro donde esta mujer no pierde tiempo ni tiene pelos en la lengua, le dice: me quiero acostar con vos, directo, clarito, que es más o menos como hacen las chicas hoy, en esta juventud que tenemos. Él dice: de todo me ha reservado, de todo me ha dado libertad tu esposo, pero solo me ha reservado de mí a ti porque tú eres su esposa. Cuando Potifar le entrega todo, Potifar dice: todo está a tu cargo, menos el pan que yo como. Y se está refiriendo a su esposa. El pan que él come es su esposa, eso es parte de su intimidad y era lo único que José no tenía permitido. Cuando él le contesta así, la mujer siguió insistiendo por un año para tratar de acostarse con él, de tener una relación sexual. José se mantuvo firme y él corrige la dimensión de Yesod en esta plenitud sexual. Los desvíos sexuales, vuelvo a repetir, tienen que ver con el desear, el codiciar la sexualidad en momentos inoportunos o inadecuados. Yeshua decía: cuando piensen en una mujer, con el simple hecho de pensar ya están adulterando, no necesitas terminar acostándote. Pero José se mantuvo y esto se llama integridad. Y él lo define diciendo: ¿cómo piensas que yo voy a pecar contra Yahweh? No es contra el hombre. Cuando nosotros hacemos adulterio, no estamos pecando contra una persona, o sea, el tercero, en discordia. Estamos lesionando la relación con el eterno Dios. La belleza que surge aquí no es la exterior. La Torá muestra la belleza exterior como el resultado, como el efecto de una belleza interior suprema. Y eso es lo que tiene que suceder con cada uno de nosotros. Nuestra belleza interior, nuestra plenitud del eterno Dios tiene que verse reflejada a través de nuestro accionar. ¿Cómo era Yeshua? Te puedo asegurar que era bello. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que en él habita la plenitud de la deidad. Si alguien está lleno de la presencia del Eterno, inevitablemente es una bella persona. Vamos a empezar a terminar. Antes de concluir, vamos a ver esto que nada es lo que parece en la historia de Judá y de Tamar. Judá es viudo, Tamar es su nuera, 2 hijos han muerto y queda un tercero con el cual debería, por la ley del levirato, contraer matrimonio, pero Judá no se lo entrega. Tamar decide, según las Escrituras,
disfrazarse de prostituta para tener una relación con él y poder quedar embarazada y tener descendencia. ¿Quién es Tamar? Tamar es descendiente de la línea sacerdotal de Shem. Por eso Judá decide, cuando se entera que ella está embarazada, que ha cometido fornicación a sus ojos, adulterio, decide mandarla a quemar, porque en Levítico la ley decía que la hija de un sacerdote que se prostituya debe ser quemada irremisiblemente. Por eso esto nos enseña que esta mujer era descendiente de la línea de Cohen, de sacerdotes. ¿Qué hizo Tamar para mostrar que ese hijo era de Judá? Utilizó los elementos que Judá le dejó cuando ella le pidió una prenda para que le pudiera pagar, para tener la relación sexual. Lo que hizo Tamar fue guardar la identidad de Judá, no avergonzar a Judá, porque él le dijo de quienes sean estos elementos, ese es el padre de este embarazo. Cuando Judá se enteró, no se enteraron todos. Judá reconoció y dijo, tiene razón, no hay que hacerle nada, y la perdonó. Y Tamar nos enseña el modelo de conducta que tenemos que tener en la calle. No andar avergonzando a quien nos hace daño, a quien nos acusa. No estamos para avergonzar, estamos para elevar, para debilitar el mal. Pero debilitar el mal no se hace avergonzando a otro. La vergüenza se encarga el Eterno mismo de provocarla, si hay que avergonzar. Porque en Romanos dice, el que tenga hambre, dale de comer, y el que tenga sed, dale de beber, hasta hablando de los enemigos, y así ascuas de fuego, o sea, una cara de vergüenza se le va a producir en esa persona que no entiende cómo, siendo enemigos, vos le das de comer y le das de beber. Y acá hay algo maravilloso. Lo perfecto produce lo imperfecto. De Jacob, de Isaac y Rebeca, perfectos, nació Jacob, pero también nació Esaú. De algo perfecto nació algo imperfecto, que es Esaú. Si todo hubiese sido perfecto, tendría que haber seguido perfecto. Pero de esta relación de Judá y Tamar, de algo imperfecto, nace Fares, o Pérez en hebreo, y de él va a nacer Mashiach. Y esta entonces sería, de lo imperfecto, sale lo perfecto. Vos y yo, en nuestra imperfección, vamos a empezar a vivir cosas perfectas. Vamos a experimentar cambios que nos van a alcanzar a la perfección. Pero hay que hacer algo y ese va a ser el mensaje final. Como ves, nada es lo que parece. Lo que tenía que suceder era que Tamar, sabiendo que ella era línea sacerdotal y Judá, línea real, de realeza, era necesario asegurar la genealogía. Ella lo sabía. Ella sabía, ella no era cualquier mujer, es la única vez que aparece, pero lo único que hace es provocar que la línea generacional del Mashiach se siga manifestando. Y eso es maravilloso. Y máxime con esta actitud de cuidar, de no avergonzar al hombre de la realeza, a Judá. Gracias a esta unión de sacerdotal con realeza, Yeshua, por su sangre, en Apocalipsis dice que somos real sacerdocio. Nosotros somos reyes y sacerdotes por la sangre de Mashiach. Gracias a esta unión que está metida en la Torá, en medio de una historia de José que no tiene nada que ver, y en definitiva que a los ojos no se entiende. ¿Por qué? Porque nada es lo que parece. Maravilloso. Organus es la luz oculta. Y esta luz oculta es la que el Eterno esconde en situaciones como esta, donde parece que
Uno diría, el diablo metió la cola acá. ¿Cómo puede ser que la nuera se acueste con el suegro? El diablo metió la cola. ¿Cómo puede ser que 10 hermanos traten de matar y terminen vendiendo a su hermano menor? El diablo metió la cola. No. Es el Eterno que en supervisión divina le hace creer al lado opuesto que está ganando. El Eterno cuidó la luz oculta en Judas para que Judas recibiera al espíritu de Satán en la cena de Yeshua con los discípulos en la noche previa a Pesaj, a Pascua, para desatar después la luz mayor. Porque si Judas no entregaba a Yeshua, hoy no estamos hablando. No hacía falta. Yeshua no hubiese ido al madero. Pero era necesario preservar a Judas, que era impecable, pero hacía falta que se convirtiera en opositor, en oponente, para entregar a su maestro y de allí nosotros experimentar la redención de Mashiach. Maravilloso. Los dos sueños del copero y el panadero. El copero soñó que 3 sarmientos de una vid producían uvas y él las exprimía y las ponía en una copa y le daba la copa al faraón, al rey. El panadero soñó que 3 canastas estaban sobre su cabeza con todas masas artesanales, pero las aves venían y se la comían. La interpretación es que para uno era la vida, para el otro era la muerte. ¿Cómo José interpretó estos sueños para entender que el que tenía que vivir era el copero y el que tenía que morir era el panadero? Por una simple razón: las uvas son creación del Eterno. Las uvas son productos naturales que los fabricó el Eterno con su palabra. Pero el pan es construcción del hombre. Aquí no dice harina. Aquí no dice trigo, dice pan. El pan es un proceso humano y todo lo que es procesado humanamente, si no tiene la supervisión divina, es muerte. Por eso el copero recuperó la vida y el panadero fue colgado. Este es el mensaje de los 2 sueños que interpretó Yosef, que tenía la divina presencia con él. Vamos a cerrar diciendo esto: vacuna y antídoto de esta hermosa porción llena de misterios y secretos al ojo literal, ¿no? Esta porción nos vacuna contra los celos y la envidia. Celos y envidia familiar. Cuando hay celos y envidia en la familia, hay peligro de muerte, hay separación. Y en la separación no está el Eterno. Hay una Shejiná que se va de esa familia, se va de esa casa y se va de esa vida. Esta es la vacuna para comprender que los celos y la envidia no conducen a ningún lado. Tampoco es una vacuna contra el enojo. Te estás enojando, me estoy enojando porque me va mal, porque me está pasando esto, porque a mi hijo le pasa esto, a mi hija le pasa esto, a mi esposa, a mi esposo, a mi papá, a mi mamá, a mi amigo, a mi amiga. Estamos luchados, estamos enojados con la realidad y no entendemos que estando en las cosas del Señor o leyendo la Torá o teniendo un conocimiento divino, estamos como que no sabemos para dónde salir. Bueno, esta es la vacuna para que no te enojes. José no se enojó. José veía la realidad y decía, y la comparaba con la verdad del sueño. Decía, la realidad que yo estoy viendo no tiene nada que ver con el sueño, así que esto va a pasar, esto pasa. Así de sencillo resolvía José. Él entendía que todo era un proceso necesario para alcanzar aquello que había soñado. Y él comprendió que no podía lograr lo que soñó. El Eterno no le iba a permitir, se quedaba bajo las alas de su papá. El antídoto es apreciar y valorar lo que sí tenemos. Lo que sí tenemos. Tenemos hijos, tenemos vida, tenemos salud y a veces nosotros mismos la enfermamos a la salud por preocuparnos, enojarnos, por celos, por envidia, por codicia, por deseos sexuales incorrectos, ¿no? ¿Cuánto vale lo que tenemos?
somos administradores y vamos a rendir por ello. Y esto es maravilloso. Finalmente el mensaje, y enlazando esto con esto, no se puede alcanzar la perfección sin enfrentar la negatividad. Y la negatividad se llama Egipto. José terminará sus días en Egipto, exitosamente, pero en Egipto. No podemos alcanzar la perfección que anhelamos sin antes pasar el proceso de enfrentar todos nuestros aspectos negativos. Yosef en esta porción, esta primera porción donde está bien protagonista, nos empieza a enseñar, a mostrar el camino de esa redención, de ese camino a la perfección. Disfruta lo que vivís porque no es lo que parece, aprecia cada momento porque no es lo que parece, no coincide con tu sueño y seguimos adelante. Espero tus comentarios al pie de este video y tu experiencia, tu situación. Compartí el video, suscríbete al canal. Crezcamos para que este mensaje llegue a más personas que necesitan una luz encendida que les marque un camino de retorno al Padre. Shalom. Desde Río Cuarto te saludamos. Gracias por estar. Shabbat Shalom.